Hola, bienvenidos a unprofesor.com. Hoy vamos a descubrir qué son los enzimas y qué tienen que ver el nombre con su función. Los enzimas a veces asustan porque tienen nombres larguísimos y uno no sabe por qué. O sea, ¿por qué me ha tocado esto a mí? Pero en verdad, muchas veces los nombres no hacen más que decirte exactamente qué va a hacer el enzima. Con lo cual, si te lo miras con cariño, es mucho más agradable de lo que parece. Las principales familias de enzimas son 6. La primera de ellas son las oxidorreductasas y, como su nombre indica, lo que hacen es transferir protones o electrones, porque su función es mediar las reacciones de oxidación y reducción, las redox. Las redox las vemos en química, pero también las vemos en bioquímica, porque todo nuestro metabolismo funciona a base de redox. Entonces, un ejemplo de ello sería la NADP reductasa. La NADP reductasa es una enzima que hay en plantas y lo que hace es pasar de la forma oxidada del NADP a su forma reducida, el NADPH. De hecho, es NADPH2. El segundo grupo es el grupo de las transferasas. Las transferasas transfieren cualquier otro grupo que no sea hidrógeno. Por ejemplo, dentro de estas tal vez te suenen las quinasas. Las quinasas son muy comunes, las encontramos por todos lados. Una quinasa actúa y fosforila un sustrato, o una quinasa actúa y fosforila un ATP. La quinasa lo que hace concretamente es un subtipo de transferasa que mueve grupos fosfato. ¿Sí? Eso es lo que pasa cuando en la glucólisis yo paso de glucosa a glucosa 6-fosfato. En el carbono 6 se me añade un fosfato. La tercera familia son las hidrolasas. Las hidrolasas catalizan reacciones de hidrólisis, es decir, descomponen algo complejo en elementos más simples. Como ejemplo tenemos la lactasa. La lactasa es lo que hace que la lactosa se rompa en los dos monómeros que lo forman. Recuerda que la lactosa es un dímero o un disacárido. Entonces se degrada en sus dos unidades elementales o monosacáridos, la glucosa y la galactosa. Las personas que tienen intolerancia a la lactosa justamente no tienen lactasa, con lo cual la lactosa no la pueden respirar, sino que la tienen que fermentar. Y eso a veces produce malas digestiones, hinchazón, acidez. Ahora, cuarta familia, las liasas. Las liasas tanto rompen como soldan, pero lo hacen de manera distinta a la hidrólisis o a la oxidación. Por ejemplo, una descarboxilasa. Una descarboxilasa es lo que actúa cuando el piruvato tiene que transformarse a acetil-CoA para poder seguir con el ciclo de Krebs. Aquí actúa una descarboxilasa que, como dice su nombre, descarboxila, saco carbonos. La quinta familia de enzimas son las isomerasas. Las isomerasas, como dice su nombre, tienen que ver con isómeros. Es decir, vamos a trabajar con moléculas que están compuestas por el mismo número de átomos, por ejemplo, C6, H12 o 6. 6 carbonos, 12 hidrógenos, 6 oxígenos. Lo que pasa es que se distribuyen de maneras distintas, ¿vale? No es lo mismo que yo tenga una glucosa que yo tenga un ácido carboxílico o que yo tenga un aminoácido. Depende totalmente de cómo se ordenan esos átomos. Entonces, lo que me hacen las isomerasas es la interconversión o transformación de un isómero en otro isómero. Por ejemplo, la fosfotriosa isomerasa la vemos participando en la glucólisis, pasando el gliceraldehído 3-fosfato a dihidroxiacetona. Molecularmente tienen los mismos átomos, pero el cómo se ordenan los átomos, eso es lo que cambia y es lo que les da propiedades distintas. Vale, el último grupo o familia son las ligasas. Las ligasas ligan, pero no de fiesta como nosotros. Las ligasas unen dos moléculas y las ligan, las unen con un enlace covalente y gastando energía, pagan para ligar. Por ejemplo, la ADN ligasa. La ADN ligasa es la que hace el enlace entre los nucleótidos
Y gracias a ella no tengo nucleótidos autistas y aislados, sino que tengo ácidos nucleicos, como el ADN o el ARN. En el caso de la ADN ligasa haría una molécula de ADN. Esto es todo. Espero que le hayas perdido un poco el miedo a lo que son los enzimas con esos nombres tan largos y al metabolismo, con esas reacciones que parece que no vayan a terminar nunca. En verdad, insisto en que los nombres te ayudan mucho a entender de qué va todo. Si miras modelos moleculares de cómo es cada molécula y de qué entra y qué sale, te lo va a facilitar mucho, aunque te cueste un poquito más de tiempo, pero te facilitará toda la memorística. Si no, es imposible entender metabolismo. ¡Feliz estudio!